amigos, soy Walter Moncada y aquí estamos para continuar con nuestros videos para la gestión, desarrollo y construcción de los KPIs. En esta oportunidad vamos a ver el segundo objetivo, reconocer las características de un buen indicador clave de gestión. Así que empezamos. Lo primero es que ya entendimos, gracias al video anterior, que los KPIs son la espina dorsal de los famosos cuadros de mando, llamados también balance scorecard. Y estos tableros de instrumentos que se construye gracias a los mandos integrales, que se llaman los dashboards, lo sirve precisamente para poder monitorear los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado. Entonces, como decimos en la diapositiva, se han convertido en una manera irresistible para que las organizaciones presenten la información del funcionamiento a los ejecutivos y al personal, ¿no? Los dashboards son herramientas que las podemos construir con diferentes paquetes, incluido obviamente el Excel, que es el que vamos a emplear para nuestro curso. Un KPI es un métrico, como habíamos dicho, pero un métrico no siempre es un KPI. La diferencia es que un KPI refleja siempre, ojo con eso, guías estratégicas de valor. La métrica puede representar la medida de cualquier actividad económica. Entonces vamos a diferenciar eso, pero evidentemente vamos a empezar a ver cuándo tenemos un buen indicador KPI. En primer lugar, un KPI tiene que reflejar guías estratégicas de valor, como ya lo dijimos. Es decir, debemos saber si las actividades que hemos planeado hacer para dirigirnos hacia esa visión se están llevando correctamente. Los indicadores de valor mueven a la organización en una dirección correcta. Aquí ya estamos pensando en las metas financieras. Entonces, si nosotros decimos alta satisfacción del cliente o excelente calidad del producto, tenemos que crear el constructo que refleje precisamente lo que queremos medir. Un KPI lo definen los ejecutivos, es verdad. Es decir, para poder crear KPIs tenemos que trabajar siempre con la gerencia general. Es decir, las políticas empresariales fijan de alguna manera la forma como vamos a construir esa carretera. Por lo tanto, un KPI tiene que definirse bajo ese nivel ejecutivo. La cascada de los KPIs a través de una organización es importante. Como ustedes pueden leer en esta diapositiva, todo el KPI se basa en una cascada a través de una organización. Por eso es que si nosotros nos fijamos un poco y lo comparamos con las perspectivas de un balance scorecard, queremos decir entonces que hay un comportamiento sistémico causa-efecto entre la construcción de los KPIs. Los KPIs están basados en estándares corporativos. Eso significa que el KPI está creado bajo un criterio que la misma organización lo plantea. O sea, es la propia organización la que pone el valor que nosotros le debemos dar a un significado de estar bien, preocuparnos o de estar mal. Los KPIs están basados en datos válidos. Y yo diría que la palabra dato válido tiene que ver un poco por la forma como estos datos son capturados. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de relaciones o de base de datos relacionales, dijimos que los datos tienen que estar tipificados. Es decir, si yo declaro que un dato es numérico entero, entonces estoy obligando a la validación interna, es decir, el dato tiene que ser numérico entero para que éste sea aceptado, por un lado. Por otro lado, saber qué vamos a medir y realmente hacer la medición son dos cosas diferentes. Como dijimos en algún momento, si yo digo
sobre un indicador que voy a generarlo y necesito A y necesito B, ese necesitar A y necesitar B tiene que estar validado, tiene que llegarme a mí sin error, porque la informática es bien clara, si entra basura, sale basura. Entonces hay que tener cuidado con validar los datos. Un KPI tiene que ser fácil de comprender, lo dijimos en el video anterior. Tiene que ser comprensible, es decir, los empleados deben saber qué se está midiendo, cómo se está calculando y lo más importante que él debe hacer y que no debe hacer para afectar positivamente al KPI. O sea, no es solamente el hecho de publicar un resultado, sino que este tiene que servir como una retroalimentación para evaluar precisamente el desempeño y llegar a donde se quiere llegar. Los KPIs siempre tienen que ser relevantes, es decir, para que su óptimo funcionamiento se dé, se necesita ver si ese KPI ya cumplió su fase. Si un KPI no se está observando, quiere decir que hay que rechazarlo, ¿no? En la información siempre ha habido ese problema. Entonces la información es relevante hasta un determinado momento. Por eso decimos que un KPI no es eterno, cumple una vida útil. Un KPI proporciona el contexto, ¿cierto? Por eso es que necesitamos los umbrales, es decir, cuándo estamos bien, cuándo estamos más o menos y cuándo estamos mal. Y entonces hay que diferenciar, por eso es la aplicación del Balance Scorecard cuando nosotros ya semaforizamos a un KPI. Es decir, le damos un color, verde, ámbar y rojo. Aquí hay que diferenciar que los blancos, digamos, los valores en blanco, no implica necesariamente un valor malo. Los blancos normalmente son asimilados en términos de informática como un campo null o nulo. Un campo nulo no es cero. Un campo nulo simplemente no está. Entonces, como decimos decir, ganancias predefinidas, tales como ganar 10% o más, tiene que asumirse como un punto de partida. Entonces, a veces los valores nulos son valores que aún no se tienen. Los patrones del sector que se pueden basar en medidas son, de alguna manera, comparativos, ¿no? Y entonces ahí entran a tallar técnicas que nos van a permitir saber hasta qué grado estamos bien y hasta qué grado estamos mal. Un KPI definitivamente otorga poder a los usuarios. Por eso hemos dicho desde el inicio y lo hemos puesto en nuestro eslogan, no puede manejar cualquier organización si no la medimos. Pero aquí hay que aclarar algo, ¿no? Usted no puede manejar lo que usted no recompensa. Entonces, para que el KPI sea eficaz, se debe reforzar con incentivos. Un KPI carga la acción positiva, porque un KPI debe generar una acción mejorada del funcionamiento que queremos medir. Desafortunadamente, hay algunas organizaciones que hacen KPIs aislados, como dijimos, focalizados, ¿no? Y a veces se malinterpreta la acción de un KPI. Por ejemplo, en una empresa que vendía pollos y los distribuía, crearon un indicador que medía la velocidad de atención de la gente que despachaba el pollo. El pollo es un animal muy delicado y, entre comillas, un poquito tonto. Es decir, si a un pollo uno lo pone de cabeza, ese pollo no se mueve. Por eso es que esas empresas tienen mucho cuidado de no ahogar el pollo, de no maltratarlo, porque la carne llega maltratada y se ve moreteada y parece más bien que está podrido el pollo. Y un pollo muerto simplemente ya no sirve.
Entonces, eh, hubo un efecto, y ahí tiene que ver un poco lo que Peter Senge nos enseña en la quinta disciplina, que dice, los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Entonces, ¿qué ocurría? Que empezaron a haber quejas de los clientes porque los pollos llegaban maltratados. Entonces la gente se focalizó, como siempre, en el hecho y obviamente iban contra la gente que distribuía la java, ¿no? Pero ellos decían, nosotros entregamos el pollo en las condiciones correctas. ¿Cuál era el problema? El problema es que al crear el indicador de despacho, obviamente la gente se volvió experta agarrando pollos en cantidad de una sola vez. Si antes podías coger 3 o 4 pollos al mismo tiempo, esta vez te volviste experto y sacabas de 10 en 10. Definitivamente ese indicador estaba muy bien porque la velocidad de despacho era alta, pero estaba ocasionando maltrato en el producto, un trato inadecuado en el producto final y obviamente ocasionaba un problema posterior. Por eso es que los KPIs tienen que medirse con criterio holístico, ¿no? Por eso es importante notar que los KPIs van en cascada. Entonces uno arrastra a otro. Por lo tanto, la conexión entre el efecto de uno tiene que ser motivo para manejar el efecto del KPI que está posterior o a continuación. Entonces hay que tener cuidado con esa conexión entre los mismos KPIs. Por ejemplo, ¿no? Uno de nuestros clientes, una empresa de transporte de viajeros, tiene como uno de sus KPIs la puntualidad de sus vehículos, ¿no? Por lo tanto, el constructo no lo vamos a conversar en este momento, pero la puntualidad de sus vehículos en este caso tiene un impacto. ¿Dónde? En la reducción de costos. Es decir, los costos se reducen porque los vehículos llegan con puntualidad. La satisfacción del cliente también tiene un impacto. El ambiente laboral de los conductores y evidentemente la forma de planificar, porque ya dominamos el criterio de puntualidad. Es decir, la puntualidad es una forma de lograr un impacto en reducción de costos, en satisfacción de clientes, en el ambiente laboral y en la capacidad de planificación de las operaciones de la empresa. Bien, entonces ya tenemos una idea de qué es un buen KPI. Entonces, a continuación vamos a ver en el siguiente video cómo hacemos para construir un KPI. Hasta entonces, nos vemos.